Buenos días, Nicanor, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. A usted, mi querido amigo, gracias por estar siempre con nosotros para analizar la coyuntura, ahora más que todo, en torno a la política nacional. Y yo quisiera empezar dándole la bienvenida y preguntándole, ¿qué tan bueno es para el país esta oportunidad, Nicanor, de ir otra vez a las elecciones? Mire, yo creo que la oportunidad es lo que el pueblo reclamaba, es lo que el presidente Lasso entendió, supuestamente entendió para llamar a lo que se denomina la muerte cruzada. Claro. Es decir, que el presidente de la República dijo, yo no estoy satisfecho con lo que está haciendo la Asamblea, me está llamando a juicio político, llama a juicio político a mis ministros, no me deja gobernar. Entonces ya disuelvo la asamblea para que el pueblo decida si yo tenía razón o la asamblea tenía razón. Ok. Si es que yo tenía razón, entonces que el pueblo me ratifique y que cambie a esta asamblea que no ha servido al país. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que el presidente hasta en eso nos engañó. ¿Por qué? Porque él manifiesta que no se va a presentar de candidato en estas elecciones extraordinarias. Porque él es el que tenía que decir, a ver, pueblo ecuatoriano, disuelvo la asamblea y quedamos en sus manos. Claro. Yo voy de candidato en esta elección extraordinaria para que ustedes me ratifiquen. No es que me reelijan, no, para que me ratifiquen en el cargo de presidente y me elijan otra asamblea, por favor. Claro. Pero ¿qué es lo que sucede? Que él lo que hace es que se da cuenta que fue incapaz para gobernar. Claro. El pueblo lo descalificó. Sus encuestas y todas las encuestas conocidas, no se trata de algo sesgado. Claro. La prensa tradicional nuestra nunca hablaba de las insatisfacciones, incluso cada día decía que mejoraban Claro. sus números, que ya estaba cerca del 30%, etcétera, cuando sabíamos que ni el 10% de los ecuatorianos estaba satisfecho con su trabajo. Y por otro lado, la misma prensa trataba de posesionarnos que la Asamblea tenía el 5% de aprobación. Entonces el presidente decía, yo tengo el doble de aprobación que la Asamblea, entonces yo mando la muerte cruzada y pueblo, ustedes decidan, ¿continúan con una Asamblea así o continúan con este presidente? Pero él ahora manifiesta que no va a ser candidato. Claro. Entonces nos ponen esta disyuntiva de una nueva elección. No, esta no debería ser una nueva elección. Esta debería ser una ratificación del pueblo y el pueblo, al momento que él ya no es candidato, él mismo está renunciando y le está diciendo, el pueblo me va a descalificar y mejor no me presento. Claro. Esa es la situación en la que nos ha puesto el presidente de la República. Totalmente de acuerdo, creo que, y por último también, Nicanor, podríamos creer que fue una jugada para no salir como el presidente destituido, ¿no? Para no verse tan mal, aunque bien no se ve. Vea, era preferible que quede como un presidente destituido, porque era institucionalizado, y quedaba su vicepresidente. Claro. Pero en la mente de señores como Lasso, que son dueños, él es dueño de su banco, dueño de sus empresas, él es dueño, él no tiene en su mente un vicepresidente que lo reemplace en el cargo cuando él lo destituye. Él tenía un empleado que incluso tiene que haberlo hasta seleccionado en una forma descalificada para que no sea alguien que le haga sombra, alguien que no tenía poder político, que no tenía contactos políticos importantes, que no tenía contactos al interior de su partido. Entonces era un hombre inocuo que él tuvo al lado y que además en su egoísmo y en su forma de ser prefirió que no quede nadie. No queda vicepresidente, no queda asamblea, no queda ninguno de los ministros. Entonces es un egoísmo total hacia el país. Claro que sí. Después de eso, que se destruya el país, no importa. Entonces él fue destruyendo a su adversario político y quienes teníamos que decidir quién tenía la razón, éramos nosotros, Claro. los ciudadanos. Pero él, ¿qué es lo que hizo? Destruyó a los dos y ahora él no se presenta de candidato. Entonces queda en la atmósfera de las personas de que vamos a una nueva elección. No, vamos a una elección de ratificación de lo que el pueblo dijo hace 2 años o que el pueblo se arrepienta de lo que hizo hace 2 años y tome otras decisiones. Pero él ya se adelantó y él considera que el pueblo no lo va a elegir. Totalmente, y eso es una cosa que nos podría llevar, Nicanor, a creer
o analizar de que Lasso ya pasaría a la historia del país como uno de los peores? ¿Crees que podríamos darle ese calificativo o no? Mire, en la época democrática no habíamos tenido un presidente de tan malas calificaciones y además con una incapacidad absoluta para gobernar. Lo que es más, fíjese usted, que él logra una mayoría en la Asamblea, él se deshace de los dos partidos más importantes, del primer partido opositor y del partido que lo lleva a él a la presidencia de la República, se deshace de ellos y prefiere comprar un poco de asambleístas. Entonces uno pensaba, no, él quiere cogobernar con gente que sea más afín a él y no quiere con los socialcristianos ni con el correísmo. Pero ¿qué es lo que había hecho? Es simplemente comprar votos, armar una mayoría para elegir un asambleísta que después él fue a decirle, con esa prepotencia de un dueño de empresa, que le fue a decir a la presidenta de la asamblea, usted está ahí porque yo quise. Claro. ¿Se recuerda? Entonces, claro. Él de esos diputados, de esos asambleístas, pero él no fue capaz ni siquiera de cogobernar, porque él podía ver, es muy bueno, es legal, es democrático, que un gobierno llame a las fuerzas que lo van a apoyar en la asamblea y le diga, señores, vamos a cogobernar bajo estas líneas y ustedes se van a encargar de estas diferentes áreas del gobierno, que es muy amplio, pero no, él consideró es que podía comprar o chantajear a un asambleísta diciéndole, te doy la aduana de Esmeralda por 90 días, te doy Petroecuador por 6 meses, a los 6 meses necesito a otro y se lo doy a otro y te quito a ti. O sea, esa situación es desgobierno. Cuando es legítimo que un presidente de la República cogobierne. Fíjense lo que está pasando hoy con esta elección, está sucediendo en los municipios, que los alcaldes no están entrando a destruir al adversario, al que está en minoría, sino que las minorías se están sumando. Chévere. Están ayudando a que elija a sus personas de confianza de secretario, de vicealcalde o vicealcaldesa, y están haciendo planes de mantenerse juntos por la ciudad, en estos casos, o por la provincia. Pero él no decidió, sino como dueño, y como dueño de empresa que no es un presidente de la República, pues prácticamente el pueblo es que lo ha votado. Él se ha eliminado como presidente de la República, ya pasa a la historia como el peor presidente que hemos tenido, por lo menos en la época democrática, después de que salimos de la dictadura. Tremendo, tremendo, y luego después de casi 10 años o 15 que estuvo peleando, ¿no? Es un poquito triste también el hecho de ver este ejemplo de pelear, de buscar, que yo incluso en algún momento hasta lo tomé un poco como referencia en el sentido de la tosudez, ¿no? De decir, yo quiero ser, de estar ahí, de pelear, de ser oposición, que eso es legítimo. Oiga, eso es legítimo. Fíjate que arma un partido que lo lleva al gobierno, un partido que alcanzó una cantidad respetable de asambleístas cuando él fue electo presidente, ganó en la primera vuelta, pero lo que es peor, destruyó su propio partido. Claro. Porque luego que ese partido lo lleva al gobierno, se olvidó totalmente de la dirigencia de ese partido. Usted ve que no puso absolutamente a nadie, al único del partido que además era su amigo íntimo, el señor Monge, lamentablemente falleció. Pero todos los que estaban desde esa línea de Monge hacia abajo en su partido, no los consideró absolutamente en el gobierno. Los desplazó, los olvidó, al punto que apenas 2 años estando en el gobierno, van a elecciones y el partido, el partido del gobierno con toda la maquinaria que puede tener, alcanza apenas unas 20 alcaldías en las de más de 220 que tiene el país. Terrible. Y lo que es peor, todas en alianza con movimientos locales, es decir, que no consiguió una sola alcaldía. Y vea, como él dice, después que yo salga, que venga el infierno, no le importa al partido, le aseguro que su partido, si es que lanza candidatos en todas las provincias, no alcanzará un asambleísta. Okay. Y ese será el dictamen del pueblo. Él no alcanzará un asambleísta. Mientras que vemos que por el otro lado, el correísmo acaba de mencionar de que va a ratificar como candidatos a los que estuvieron en la asamblea, y que es algo lógico, si ellos estuvieron de acuerdo con la posición del partido y con la posición de una gran parte de la sociedad, tienen que ir nuevamente de candidatos. Y vamos a ver que es probable que el Partido de la Revolución Ciudadana, llamado como correísmo,
y el Partido Social Cristiano es probable que alcancen solo entre los dos la mayoría en la Asamblea Nacional. Wow. Es muy probable que eso suceda, porque además son los únicos que están estructurados, los demás están desbaratados. ¿Qué pasa con Pachacuti? Mire, el tema de Pachacuti fue un tema coyuntural, venido de las protestas del 2019. Así es. En la que el liderazgo indígena nos demostró al país lo que se tenía que hacer, protestar en las calles como protestaron ellos, y el pueblo los premió. Premió a su candidato, y Yacu Pérez no es que Yacu Pérez era un deslotado candidato, no. Claro, Nada sí. de eso. Fue al movimiento Pachacute. Pero ¿qué sucede con el movimiento Pachacute? Cuando van a la asamblea, la mitad de ellos se quedan junto a los que estaban contra un gobierno tan descalificado. Porque todo el mundo descalificaba a este gobierno, excepto los que lo defendían en la asamblea. Todo el mundo, hasta incluso periodistas y políticos allegados al gobierno, reclamaban, oiga, por favor, ¿cuándo seguridad? ¿Cuándo salud? ¿Cuándo educación? ¿Cuándo buenos servicios? Los servicios más visibles, la cédula, el pasaporte, todo desempleo, y sintiendo que mentía totalmente cada día el gobierno. Entonces, Pachacútec en esas circunstancias no va a poder reelegir a sus mismos diputados, asambleístas. ¿Usted cree que a la señora Yori la van a elegir en su provincia? ¿Usted cree que Vanegas va a ser nuevamente candidato a diputado por Pachacútec? No saldrá. Entonces, Pachacútec se encuentra dividido, Pachacútec y la Conalle. Entonces, en el corto tiempo que tenemos, no van a poder articular buenos candidatos y peor hacer una campaña. Yo creo que ellos van a disminuir, si quieren, un 50% el número de asambleístas. Lo mismo va a pasar con la izquierda democrática. Claro que sí. No supieron leer bien el momento histórico que pasaba Pachacutic, porque luego de las revueltas, de las manifestaciones, tuvo un repunte muy importante. No supieron captarlo igual con Herbas, la izquierda democrática, que pues terminó acabado. También Herbas ya no va a salir por ningún lado. Así es. Nicanor, me suena interesante el tema del PCC. Porque casualmente el PCC hoy se alinea con un personaje bastante curioso que ha generado mucha expectativa en redes sociales. Hablamos del señor Jan Topic. Y aparte de eso, hubo mucha deserción de gente del PCC. ¿Cómo puedes calificar aquello y luego ver o visualizar que van a tener una buena aceptación en las urnas? Mira, las deserciones del Partido Social Cristiano realmente no tienen importancia. Okay. Y lamentablemente no se trata de descalificar a las personas, sino de ver su posición política dentro del partido y dentro del país. El señor Pascual del Chopo, que fue el primero que salió cuando no hubieron los arreglos con el gobierno, y fue de embajador a uno de los lugares más lejanos del planeta. Entonces, él tampoco significaba ningún voto en el Partido Social Cristiano. Él era más bien una persona de las que se aprovechaban del posicionamiento de Jaime Nebot. O sea, él no tenía votos. Quienes se salen del Partido Social Cristiano para supuestamente votar a favor de Lasso y que terminaron sin poder siquiera votar a favor de Lasso, no eran desconocidos. Okay. A los asambleístas que salieron nadie los conocía. Más bien los pusieron ahí por ser personas de confianza, por ser manejables, que a última hora salieron no manejables. Claro. Pero el Partido Social Cristiano tiene sus cuadros. Fíjense, el Partido Social Cristiano queda en segundo lugar en la mayoría de las provincias donde participa con sus alcaldes y prefectos. Así es. Y obtiene cerca de 30 alcaldes, por ahí una prefectura, tiene sus cuadros y tiene su principal vocero, que es el señor Jaime Nebot, que por lo menos ese posicionamiento de ser el líder de la derecha, ya no es el líder de toda la derecha, porque la derecha ahora se dividió en derecha y ultraderecha. ¿Cuál es la ultra? La ultraderecha son los seguidores de Lasso, okay. Los que piensan exclusivamente que el país es Correa y anticorrea. No importa lo que sucede en el país con tal de que no regrese Correa. Terrible. Pero Correa ya cogió y los barrió en las elecciones. Entonces, eso es ser, llega a ser ese pensamiento anticorreísta tan irracional que no reconoce las realidades del pueblo. Claro. Entonces, el señor Jan Topi, yendo a su pregunta, es adecuado para la línea de tipo de candidatos que el Partido Social Cristiano nos tiene acostumbrados. El Partido Social Cristiano pone artistas, pone personas de los medios que son conocidos,
en sus listas, por lo general ponía primero, pues, ahí estaba estuvo Polo Vaquerizo, estuvo el Pocho Jara, o sea, estuvieron este tipo de personalidades. Entonces ahora, muy inteligentemente desde el punto de vista de marketing político, dijeron, pues no tenemos cuadros en nuestro partido y el problema es de seguridad, traigamos pues a un Rambo ecuatoriano, ¿no? Entonces lo venden de esa manera y habrá personas, sus seguidores dirán, bueno, vamos por ahí y va a tener su votación. Claro. Fíjense ustedes, si en las elecciones anteriores la candidata se mantenía Cristina Reyes, posiblemente Cristina Reyes sacaba el 15, 16 o 17%. Y Guillermo Lasso hubiese sacado no más allá del 7 o el 8% Wow. en la campaña. Y ahí sí hubiese sido Yacu Pérez el que entraba a la segunda vuelta. Acuérdense que juntos el Partido Social Cristiano y Lasso sacaron el 19.20 y el 19 Yacu Pérez. O sea, esa es una realidad. ¿Y por qué es eso? Porque la ultraderecha que ingresó como candidato a Lasso no estuvieron de acuerdo los social cristianos tradicionales que, oiga, en la historia, si León Febres Cordero hubiese vivido, nunca hubiese sido candidato peor del Partido Social Cristiano Guillermo Lasso. Claro, claro, eso es un asunto que no se las perdonan algunos. La gran diferencia entre el tradicional Partido Social Cristiano y Guillermo Lasso. Y el Partido Social Cristiano, y eso tenemos que reconocerlo, que se humanizó mucho. ¿Desde dónde se humaniza? Desde la relación que mantienen León Febres Cordero y Jaime Nebot con el pueblo guayaquileño, que termina satisfecho el pueblo guayaquileño con esas elecciones y muy satisfecho. A Febres Cordero se lo reelegía con el 70%, o claro, más del 70%. Casi igual Nebot. Y a Jaime Nebot también con el 60% se lo reelegía. Es decir, que había una satisfacción en la población. ¿Y eso es en base a qué? A un acercamiento que tuvo esa dirigencia con el pueblo. Que Viteri lo rompió, Nicanor. Así es. Y una cosa, y en cambio Guillermo Lasso, lo que menos le interesa es el pueblo. Considera que las personas deben vivir con $20 al mes, que se haya bajado la mitad de los sueldos en el Ecuador. Aquello del sueldo básico de $450 es un mito. Existe muchísima gente que, amparado en el desamparo que tiene el trabajador en el Ecuador actualmente, le pagan lo que quiera. Y con la desocupación que tenemos, los sueldos han bajado. ¿Por qué los sueldos es un producto? El sueldo es un producto, parte del costo de fabricación, de los costos industriales. Es un costo. Y si usted tiene exceso de mano de obra, es como cuando dice, tengo exceso de cemento. ¿Qué va a pasar cuando tiene exceso de cemento? Baja el precio del cemento. Tiene exceso de personal, profesionales y personas de trabajadores, obreros, etcétera. Tiene exceso, entonces los precios bajan. Va una persona a buscar trabajo, un señor, un ingeniero agrónomo, que su sueldo era antes $1.500. Va a una hacienda y le ofrecen $600, $500, los acepta, porque sabe que con eso por lo menos lleva alimento a la casa y está ocupado. Claro. Entonces eso ha destruido el presidente Lasso. Esa es la ultraderecha, la que no le importa absolutamente nada. Entonces el Partido Social Cristiano va a tener un papel importante, no va a pasar del 18, 17% en el electorado, y los otros que aparecen, otros son de Villavicencio y otros tienen un letrero en la frente que se llama Lenín, Moreno y Lasso. Entonces, eso está marcado. Está marcado, o sea, y la sociedad no quiere eso. O sea, yo creo que si ellos sobrepasan, cualquiera de los dos, el 8 o el 10% de la votación, deberían ir al siguiente día a la iglesia a agradecerle a todos los santos. Porque esa es la realidad de lo que el país quiere. El país en ningún momento, vean, la satisfacción que tiene el país ahorita es saber que Lasso ya se fue. Claro. Que Lasso es cuestión de meses y se va. Que ya no va a estar ahí. Lasso, esto es más o menos como cuando en las provincias eligieron a Marcela Aguinaga prefecta del Guaya, ya nadie se acordaba de la señora Susana González, ella ya se va, ya en 3 meses se va. Así sucedió. De hecho, Nicanor, el presidente incluso se va a operar porque creo que no va a poder hacer nada en este tiempito y le han dicho que mejor no haga nada porque lo mejor es que venga otro gobierno. Sí, lo mejor es que no haga nada y que deje que sus ministros hagan algo, tampoco van a estar muy bien vigilados.
Y mire, tienen una suerte que tienen una espada de Damocles encima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a tener una mayoría en la asamblea adversa. Van a tener que las cortes van a ser cambiadas porque se les vencerá el plazo o lo que sea, la fiscal igual, y tienen un consejo de participación ciudadana en el que no va a haber cabida para esos personajes que defendieron a Lenín Moreno y que defienden a Lazo. Y que todos van a ser vistos entonces con las reglas de juego diferentes. Entonces, fíjense usted lo que está pasando con la tesis de la señora fiscal. Hoy está en investigación. Curso, eso no, nunca se lo tocaba y eso lo tienen que haber sabido. Todas las personas que lo están diciendo lo tienen que haber sabido hace tiempo. Lo que pasa es que no era el momento para sacar a luz esas situaciones que hoy sí las pueden sacar a luz. O sea, claro, esto va a cambiar y va a obligar a que desde los alcaldes, los prefectos y todas las autoridades actúen mejor. Nicanor, ¿y esto en dónde nos coloca con el tema de la izquierda? ¿Cuál es el candidato de la izquierda que podría empezar a tener un buen resultado, tomando en consideración lo que tú decías que era la estructura, ¿no? Que es importante también. Mira, lo que sucede es una cosa, que aquí estamos llamando de izquierda a la Revolución Ciudadana. Y la Revolución Ciudadana lo que es lo que antes se llamaba populismo, ¿no? Y peyorativamente se lo descalificaba a un gran sector del país que empezó con Asad Bucarán. Claro. ¿No? Y se le decía populista porque en la época de Asad Bucarán lo que teníamos es lo máximo que en escolaridad que había en el país era el que era graduado en el colegio. Entonces acuérdate que él tenía al lado a los profesores de la cadeta, el profesor Arquímedes Valdés, eran profesores. De repente por ahí un abogado, un ingeniero que lo acompañaba a Asad Bucarán, que fue el que inicia el populismo. Luego ahora, en la época moderna, cuando entra Correa ya se encuentra que quienes lo acompañaban ya era gente que tenía PhD, que tenían maestrías, gente con otra escolaridad. Pero en realidad es ese que hoy se llama progresismo. Ese progresismo es en el Ecuador representan de base así, un 30%. Otra es la derecha costeña y la derecha serrana. Son dos derechas diferentes, ¿ya? Y luego el izquierdismo. El izquierdismo en el Ecuador nunca ha sobrepasado el 10%. Fue por eso heroico que el izquierdismo, fíjense ustedes que Pachacútec pasa del 10% en el momento que se introduce también en lo que vendría a ser el populismo, ¿ya? Entonces, las izquierdas en el Ecuador prácticamente no han existido, nunca llegaban más del 7-8%. Entonces, lo que sucede es que con Correa nos acostumbramos a decir que Correa era la izquierda. Claro, pero fue como se abanderó. Se abanderó y además como eso ellos se llamaron socialismo del siglo XXI, se metió en la mente de las personas que era el izquierdismo. Pero dígame una cosa, ¿qué incautaciones hizo Correa? ¿Qué medidas socialistas o comunistas hizo Correa? Lo que tuvo fue medidas humanistas. Claro. Más educación, dar más salud y hacer crecer el desarrollo a través de carreteras, de inversiones. Él logró duplicar el Producto Interno Bruto en menos de 8 años. Pasamos de 45, 50 mil, 30 mil, estaba entre 35 y 45 mil nuestro Producto Interno Bruto y lo pasamos a 110 mil millones. Entonces, eso de ahí no es un socialismo. Y eso ya hoy las personas han tenido con qué compararlo. En el 2000, ahora que ganó Lazo, no tenían con quién compararlo. Claro. Pero hoy ya tenemos con quién compararlo. Ya las personas que tienen 40 años de edad, ¿de qué se acuerdan? Se acuerdan de los últimos 16 años. Claro. Que viene desde Correa. Desde Correa. Claro. ¿Y cómo encontró el país Correa? ¿Cómo lo puso Correa y cómo lo han destruido estos señores? Claro. Vea, simplemente aquí va a haber el eslogan que le funcionó y que fue verdad en las seccionales. Ustedes saben que estábamos mejor. Punto. Punto. Y eso a las personas, oiga, nos acordamos de Febres Cordero, de Borja, nos acordamos de Hurtado, ya los que tenemos más de 60 años. El resto se acuerda es de los últimos 20 años y tiene cómo medir. Y muchos mayores de esa edad, que son muy realistas, mi madre tiene 96 años. Wow. Oiga, 96 años va a cumplir mi madre en agosto. Háblele contra Correa para ver lo que le pasa. ¿Y sabe por qué? ¿Y sabe por qué? Le voy a decir, tiene una nieta
que se fue a estudiar a Australia, fíjese, a Australia, el primer mundo, ¿no? Se fue a estudiar su universidad gracias a las becas de Correa. Y luego hizo la maestría también en Australia gracias a las becas de Correa. Entonces, las personas que vivieron este tipo de cosas y en una elección tan violenta como la que tenemos, yo creo que aquellos que piensan en el calendario de los 120 días, que están, que más días, etcétera, son porque están desorganizados y porque prevén que aquí lo que vamos a tener, y Dios quiera que sea así, por el bien del país, no porque gane el correísmo, sino por el bien del país, que en una sola vuelta decidamos esto. Terminemos este periodo y veamos lo que hacemos a partir del 2025. Totalmente de acuerdo, Nicanor. Yo también creo que la gente ojalá pueda decidir por el candidato que quiera, pero darle, incluso yo le digo a la gente, denle el voto y denle los asambleístas y denle todo para que vaya completo ese candidato, ese presidente, y pueda hacer algo. Sobre su mamita, mi suegro tiene 82 y también háblele pues de Correa. Sí. No, es que conocen la historia, la historia y dicen ellos, tú no sabías cómo era antes. Claro. Sí. Así dicen. Entonces, esa es una realidad. Y mire, yendo a esto, lo que acaba usted de mencionar, sobre que voten por el presidente y los asambleístas. Cuando Moreno y Lasso dominaban la asamblea con toda esa cantidad de diputados que compraban a cambio de los hospitales, que después lo subimos, que es verdad. Totalmente. Ya, a cambio los hospitales tenían una mayoría. Ellos cambiaron la ley de reparto de escaños. La pasaron de home a Western. ¿Con qué propósito? De que minorías vayan a la asamblea y restarle votos principalmente a las fuerzas políticas que podían gobernar. O sea, ellos colaboraron en el desgobierno. Colaboraron. Oiga, es una suerte que en Guayaquil el alcalde con ese método tenga una mayoría en el Consejo Cantonal, en el caso de Guayaquil. Porque ¿qué es lo que sucede? Vea, si con el método de Hong, en las elecciones anteriores, el correísmo no hubiese tenido 50 asambleístas, hubiese tenido 60. Claro, y el cristiano no hubiese tenido 18, o creo que tuvo, sino unos 25. Y entre esos dos partidos tenía, si ese presidente, que era de ese Partido Social Cristiano, sumado los dos, gobernaba tranquilamente. No es que tenía que hacer lo que Correa le diga, sino gobernar adecuadamente como el Ecuador lo requiere, porque aquí ya estamos entrando en una filosofía política de que llego al gobierno y tengo que destruir al contrario. Claro, terrible. Si gana el enemigo, lo tengo que destruir para que no gobierne. Oiga, aquí Correa y Nebot le pusieron en bandeja de plata el país a Lasso, pero se dejó llevar por sus 2 o 3 o 4 odiadores que tiene alrededor y echó abajo una oportunidad de gobernabilidad absoluta que hubiese tenido el Ecuador. Eso pasó porque no faltaron algunos opinadores que dijeron que no podía pactar o no podía llegar a un acuerdo, no podía conversar, ni siquiera verse con el correísmo, y ahí se dañó todo, ¿no? Y decían, bueno, a la final el correísmo, pero Nebot, que lo llevó a la presidencia. Eso fue... Oiga, Nebot es un hombre maduro, un hombre con muchísima experiencia, muy sagaz, y él sabía que elegir una asamblea en conjunto con la mayoría que significaba, pero no tenía que andar negociando con un poco de asambleístas, que hoy día te doy un ministerio, que toma una subsecretaría, que toma la gobernación, que toma la intendencia, que toma este dinerito, absolutamente nada. Y cuando pongan leyes que favorecían al país y los correístas iban a votar en contra, el pueblo se iba a dar cuenta porque estaban en contra de los beneficios del país. Así es. Lo que tampoco, con el humanismo, que le digo y reconozco que ha alcanzado el ala de la derecha costeña que lidera a Jaime Nebot, tampoco iba a permitir a Jaime Nebot que presenten leyes, por ejemplo, que vayan a perjudicar las leyes laborales, que vaya a haber retroceso en los derechos laborales. Eso no lo iba a hacer. Tampoco iba a hacer que se compre en el Banco del Pacífico. Tampoco lo iba a permitir Jaime Nebot. O sea, son cosas que no iba a permitir a Jaime Nebot, siendo que es un candidato, es un político de derecha. Nicanor, para cerrar la conversación, ¿crees tú que debería repetir Arauz Rabascal o debería subir Rabascal? ¿Cuál es tu visión de los candidatos? ¿Qué es lo que se está mencionando ahora en la Revolución Ciudadana? Mire, los errores que se cometen en la vida se pagan a veces a corto plazo y a largo plazo. El señor Rabascal
fue aupado por el partido, por el correísmo, como candidato a la vicepresidencia. Hizo un buen papel, pero ni bien terminó esa contienda, acordémonos que él enseguida fue a buscar a formar otro partido, se afilió incluso a Centro Democrático y ya hizo una campaña como posible candidato presidencial al margen del correísmo. Eso le va a restar mucho en el momento en que dentro de la Revolución Ciudadana tengan que tomar la decisión si repiten el binomio con él. La Revolución Ciudadana tiene muchísimos cuadros que puede utilizar como candidato a la vicepresidencia, también para la presidencia, pero tiene un nombre posesionado como candidato, que es Arauz, y que fíjese usted, muchas de las cosas que Arauz advirtió en la campaña se dieron. Se dieron. Sí. Con una sola pregunta: el día que usted tenga que elegir entre la banca y el país, ¿por quién va a el debate? En el debate. Y al final vimos que favoreció a la banca. La banca subió sus utilidades el 50%, y ahora que le subieron los intereses a la banca, un beneficio a la banca para que no pierda, para que no gane menos. O sea, no es para que no pierda, para que no gane menos, un beneficio impositivo a la banca, ese que se lo niegan a los empleados, a los trabajadores, a la clase media hacia abajo. Muy bien, Nicanor Moscoso, qué bueno, qué chévere conversar con usted, mi querido amigo. Ojalá que tengamos, bueno, ya es recurrente y eso es muy bueno. La gente tiene mucha receptividad y es agradable conversar siempre con usted. Nicanor, sus palabras para despedirnos. Muchísimas gracias, y al pueblo ecuatoriano, estamos alegres, estamos felices, vamos a rumbar el país, vamos a elegir a un presidente por el tiempo que falte, y a él pues exigirle trabajo, y también pues a votar simplemente con nuestra conciencia. Aquí no se trata de decir voten bien, no, voten por cada uno de su conciencia, porque cada uno de nosotros es libre de elegir y de pensar como querramos hacia el futuro del país. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao. Muy bien, mis queridos amigos, estuvo en esta primera etapa de las entrevistas, bueno, realmente el único que teníamos. Lamentablemente, justo hoy teníamos a Rabascal, y pues bueno, se nos fue. Y hubiese sido chévere preguntarle a Carlos sobre el criterio de Nicanor, pero bueno, nos dijeron que no podía Carlos porque asumo que están en estas conversaciones de ver quién sería el candidato. Mis queridos amigos, les voy a decir la verdad. Voy a cerrar porque me voy a pelear a Durán. Me voy a pelear a la ATM de Durán porque me salió unas multas del San Petersburgo que no las voy a ceder tan fácil, porque quiero que me demuestren en qué rato hice la infracción, porque para mi criterio esos radares son unas trampas. Que si estás en 80, en 70 y pasaste a 71, multa de $135. Que te pasaste la roja por desobedecer a la gente de tránsito. Pero cuando uno pasa por Durán, a veces está un agente que te dice, avanza, loco, avanza. Y si yo avanzo y en esa avenida, que es la principal para ir al Puente de la Unidad Nacional, hay una cámara que me está captando, pues me va a pegar la multa. Estoy indignado como los hijos del yugo, porque yo sé que hay que pagar, pero que te expliquen, pues hermano, en dónde, cómo, cuándo. Simplemente te ponen multa, multa, multa y no hay explicación. Entonces me voy, ven. Ahorita me voy a reclamar esa movida porque no se las voy a poner fácil. Pilluelos, espero regresar rápido para armar el noticiero de la tarde y nos vemos. Gran conversación con Nicanor, muy buen análisis, siempre bienvenido. Y pues nada, siempre vamos a decir que ustedes tienen la última palabra para la elección, pero sí vamos a estar de acuerdo con Nicanor y creo que ya es un criterio global. Y usted, Pilluelo, que es el influencer de su casa, a su hijo, a su esposa, o la esposa a su esposo, cada quien es influencer. La abuelita con la familia, hay familias que son matriarcado, patriarcado, abueliarcado, abuelitarqueado. Cada persona que es líder en su casa, solamente un mensaje: no permitamos que exista segunda vuelta. No permitamos que Lazo esté más tiempo en el poder. Si hay que hacer fuerza, decidamos a quién apoyar y démosle todos los votos para que de una vez por todas gane en primera vuelta el que sea. Si usted quiere que sea el correísmo, si quiere que sea el Rambo ecuatoriano, si quiere que sea Otto, si quiere que sea el que sea.
todos los votos para que en una sola vuelta se posesione y este señor se pueda ir a su casa de una vez por todas.